esta noche. Quiero que abran su Biblia a la carta a los Efesios, hermanos. Amén, aleluya. Carta a los Efesios, capítulo 4. Amén. Carta a los Efesios, capítulo 4. Y a Dios, aleluya. Mire, doy gracias a Dios. Tengo en mis manos, hermano, una hermosa Biblia que los jóvenes me regalaron. Aleluya. Y a Dios. Gracias, jóvenes. Cristo vive. Amén. La palabra de Dios, amén. Capítulo 4, verso 22 de la carta a los Efesios. Aleluya. La palabra de Dios, amén. Verso 20, capítulo 4, amén. Verso 22, amén. Dice la palabra de Dios como está escrita en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como hijos, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Aleluya. Oramos a nuestro Dios. Padre bendito, te damos gracias por la bendición que nos das esta noche, Padre, de presentarnos delante de ti. Gracias, Dios mío, porque permites que leamos tu palabra. Gracias, Dios Santo, porque nos has dado, Padre bendito, la bendición de tener esta palabra en nuestras manos, Dios Santo. Ahora te pido, Dios mío, que a través de ella, Dios Santo, llegues al corazón de cada uno de nosotros, Padre bendito, y que salgamos de este lugar bendecido, Dios Santo, y en victoria, Dios mío. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén y amén. Alabado sea nuestro Dios. Santo. Puede tomar su lugar. Cristo vive. Recuerdo, hermano, en una ocasión, fíjese, en una ocasión, un maestro, un profesor en la universidad hace una pregunta y les dice a sus alumnos, no es una pregunta, les da a sus alumnos una tarea y muchos de ellos dicen, esa tarea va a estar facilita, eso va a ser fácil. Otros dicen, esa tarea va a estar demasiado difícil para nosotros. Y cuando le preguntan a uno que se llamaba Giovanni, fíjense que la respuesta que él da cuando le preguntan, ¿tú qué piensas de esa tarea? Él dijo esta palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando él dijo esas palabras, me llena de curiosidad. Y le digo yo, oye, tú lees la Biblia, tú has leído la Biblia. Y me dice, sí. Y eso me causó tanta curiosidad. Es muy difícil mirar a una persona cristiana, ya sea en la escuela, en la calle, hermano, porque la verdad es que la puerta es estrecha, ¿verdad? Es por eso que es estrecha, porque no muchos pasan por ella. Y le digo yo a este muchacho, ¿tú lees la Biblia? Me dijo, sí. Y le digo, ¿eres cristiano? Y me dijo, no. Y le digo yo, ¿pero sabes de la Biblia? Sí, pero no soy cristiano. Y le digo yo, ¿y cómo tú sabes de la Biblia? ¿Cómo has leído la Biblia? Pensé que me iba a decir, yo he sido católico, pensé que me iba a mencionar alguna otra religión. Y él me dice, no, es que en el colegio donde yo estudié, nos daban una clase que se llamaba educación cristiana.
Y esa clase, pues, bueno, yo eso nunca lo había escuchado, la verdad, yo eso nunca lo había escuchado. Educación cristiana. Y le digo yo, me lleno de curiosidad y le digo, oye, ¿y qué te enseñaban en esta clase? Y me dice él, habían muchísimos temas, hay muchos temas, hubieron muchos temas que me dieron en esa clase. Y cuando yo le pregunto, ok, ¿qué es lo que te enseñaban exactamente en esa clase que dices que se llamaba educación cristiana? Y la respuesta de él fue, bueno, nos enseñaban a leer la Biblia, nos enseñaban cuándo hablar, nos enseñaban cuándo callar, qué hacer en el templo, cómo comportarnos dentro de un templo, qué respeto le debíamos guardar a Dios, cómo debíamos estar ahí sentados, cuándo debíamos hablar, cuándo debíamos opinar, cómo hablarle a la gente, a nuestros amigos. Y pues eso me llenó a mí de más curiosidad, y la curiosidad no fue el gato, ¿verdad? Más curiosidad, porque muchas veces dentro de la iglesia, hermano, muchas veces dentro de las iglesias, la educación es lo que menos hay. Porque yo, hermano, si soy cristiano, yo tengo que saber cómo hablarle a mi familia, ¿sí o no? Yo tengo que saber cómo hablarle a mis amigos. Yo tengo que saber cómo comportarme. Pablo, hermano, era un hombre que le interesaba mucho esto. Por esa razón, él le dice a Timoteo, sé ejemplo en conducta. ¿Cómo te portas? ¿Cómo tú te comportas con los demás? Tienes que ser un ejemplo. Nuestra conducta cuenta mucho. Ahora, lo que es, hermano, la educación, usted se ha fijado qué bonito es ver a un niño educado, ¿verdad? Que ha sido instruido, que le han enseñado que tiene que respetar a los mayores, como decía nuestro pastor. Cuando un niño, un joven o otra persona, hermano, te saluda, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? O buenas noches, ¿cómo están todos? Qué bonito es encontrarnos con una persona que sea muy educada, que ha sido instruida, que ha aprendido. Pero qué feo se siente cuando hay niños que son bien mal educados, ¿verdad? Hay jóvenes que han sido bien mal instruidos. Hay adultos que no entendieron nunca lo que era ser bien portado, lo que era mostrar educación, ¿verdad? Estoy hablando en lo secular, estoy hablando en lo terrenal, en lo espiritual y en la vida cristiana, hermano, es igual de la misma forma. Aleluya. Si yo le voy a hablar a alguien allá afuera en lo espiritual, hermano, siendo muy mal instruido o mal educado, en el espíritu, yo estoy mal. Si usted le va a hablar a alguien o yo le voy a hablar a alguien allá afuera, yo no voy a agarrar un texto, el primer texto que se me venga aquí y se lo voy a lanzar. Yo no voy a agarrar, me acuerdo de aquella lectura, se la voy a tirar. Dios de las venganzas, y Dios viene contra todos los impíos. Porque no se llega así al corazón del ser humano, no se llega así al corazón de los pecadores. No nos confundamos cuando Jesús les dijo cueva de ladrones, cuando Juan el Bautista les llamó generación de víboras. No confundamos esas cosas, porque al mundo allá afuera, hermano, usted no lo va a llegar condenando. Había una persona que cuando en sus mensajes, hermano, no importa estuviera en una célula, en una clase de niños, hermano, él salía diciendo que los impíos y los malvados los iba a mandar Dios al lago de fuego. Y esa no es la forma de hablar. Por esa razón digo, hermano, es importante que en lo espiritual seamos educados. Es importante que en nuestra iglesia seamos educados. Imagínese usted, viene, hermano, usted se le presenta a alguien de allá afuera, un amigo, un familiar, y usted viene a hablar. Su familiar lo conoce a usted, su amigo lo conoce a usted. ¿De qué forma usted va a hablarle a esa persona? Hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado cuando hablamos. En esto va, hermano, lo que es la educación cristiana. Cuando usted, mire, nosotros, hermanos, le enseñamos a nuestros hijos, y muchos de nosotros tal vez pasamos 9 años en la escuela, educándonos para vivir en la tierra.
Pasamos 9 años tal vez en la escuela, hermanos, nos enseñaban una y otra vez, de lunes a viernes, y yendo a la escuela, algunos que repetíamos, ¿verdad? A mí me pasó varias veces, y nos íbamos, hermanos. Después de eso viene la educación media, hermanos. 3 años, hermanos, y 4 si repite también. Va a la universidad y si acaso agarra una de las carreras más largas. Total, usted, hermano, pasó 20 años aprendiendo en una escuela. En lo terrenal, en lo secular, en lo físico, pero que de lo espiritual. ¿Qué tiempo nos tomamos para aprender buenos modales bíblicamente? ¿Qué nosotros aprendemos? Había un colegio en El Salvador en donde daban una materia 6 meses, hermano, nomás imagine usted, 6 meses enseñando una materia que se llamaba buenos modales y reglas de cortesía. Imagínese usted cómo salían las personas de ahí. Pero en lo que es, hermano, en la vida cristiana, ¿qué tiempo nos tomamos para educarnos bíblicamente? ¿Cuál es el tiempo que tomamos para educarnos bíblicamente? ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, hermano, cuando nosotros vamos allá afuera, ok, si usted le pregunta, hermano, si un inconverso viene y le pregunta, usted le pregunta a ese inconverso, oye, ¿qué es un cristiano para ti? Hay muchos que dicen, hermano, los cristianos son unos mentirosos, son unos hipócritas. Pero una gran mayoría de la gente de allá afuera, hermano, tienen un concepto de nosotros. ¿Y sabe cuál es ese concepto? Que somos personas humildes, que somos personas que buscan de Dios, que somos personas tratando de cambiar, que somos personas diferentes. Puede que ellos digan, hermano, esto, son unos mentirosos, pero ellos saben, hermano, ellos tienen un concepto de que el cristiano es una persona diferente. Pero ¿qué si yo les muestro que soy igual que ellos? ¿Qué si yo les estoy mostrando que yo en realidad no soy diferente? Que yo soy igual que ellos. En mi forma de hablar, en mi forma de comportarme. ¿Qué he aprendido? ¿Qué es lo que yo he aprendido aquí? ¿Cuántos? Bueno, yo creo que aquí hay algunos de que tienen muy pocos años de estar en el Evangelio. Algunos otros tenemos una vida ya en el cristiano y que no hayamos aprendido, hermano, cómo comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Eso es lamentable. Decía Pablo, ustedes ya no están para que se les dé leche, ¿verdad? Ustedes están para comer comida sólida ya. Y la cosa es, hermano, de que yo puedo decir, Dios, hermano, ha estado trabajando en mí, Dios está trabajando en mí. Hermano, 30 años ya, 40 años ya. 30 le dije, ¿verdad? Ya quisiera tener 30. 40 años ya, hermano, y ¿qué Dios? Y yo estoy diciendo, Dios me está cambiando, Dios me está cambiando todavía. ¿Verdad que eso es muy difícil de creer? ¿Por qué razón? Porque si yo, hermano, mire, aquí hay carreras, en la vida hay carreras muy cortas, en las que usted puede tener su título o su diploma o lo que sea, carreras muy cortas. ¿Y por qué en el cristiano no pueden haber carreras cortas? Aleluya. Cuando venimos a la casa de Dios, hermano, mire, no necesita Dios. ¿Qué necesita Dios para derramarse en nuestra vida? Necesita que yo me acerque a Él un poquito. Eso es lo que Dios necesita. Que yo me acerque a Él un poquito. Y el resto, mire, cuando yo me acerco a Él, la misma Biblia lo dice, acercaos a mí, dice Jehová, y yo me acercaré a vosotros. Entonces, para nosotros alcanzar, hermano, el derramamiento de Dios en nuestra vida, la bendición de Dios en nuestra vida, no necesitamos 30 años, ni 40 años. Necesitamos muy poco para que Dios se derrame en nuestra vida. El Espíritu de Dios, hermano, es muy sensible a un corazón contrito y humillado. A veces nos cuesta, ¿no?, llegar a la presencia de Dios, y que luchemos por llegar a la presencia de Dios, porque nuestra mente y nuestro corazón, hermanos, se atan muchas veces a las cosas de este mundo. Porque mi corazón está atado tal vez, hermano, a las preocupaciones que tengo aquí. Pero cuando nos abandonamos en las manos de Dios, Dios hace grandes cosas. Entonces, cuando, hermano, nosotros hablamos de ser personas educadas, de ser personas, hermano, que en realidad han conocido, que han cambiado su forma de vivir. Es que yo antes era un mal hablado, pero ahora ya no lo soy. Me eduqué, porque vi que en la Biblia decía que desecháramos toda palabra mala de nuestra boca.
Porque yo descubrí que la palabra de Dios decía, ya no robes. Es por eso que yo ya no robo. Es porque me estuve instruyendo en la palabra de Dios. Aleluya. Es porque yo sé que ahora mi vida es diferente. La porción que hemos leído dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad. Hablen verdad, no anden con mentiras. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano, que tenemos que dejar todo atrás, todo aquello que nosotros antes éramos, ya no lo somos. Entramos a una escuela. Esta es la escuela. Aquí vamos a educarnos espiritualmente. Aquí Amén. vamos a recibir nuestra educación. Santo. Si queremos, si prestamos atención. Porque se acuerda que en la escuela, hermano, no iban puros 10. Ahí habían quienes llegaban nomás a platicar. Habían quienes llegaban ahí nomás. Eran los que llegaban a hacer nada, pues. Y habían los que no le quiero decir nada con esto, pero estaban los que se sentaban casi siempre delante, eran los más inteligentes, ¿sí o no? Eran los más inteligentes. Yo por lo general me sentaba en la última silla, hermano. Siempre me senté en la última silla, así que los que estaban más adelante aquí eran los más inteligentes. Cuando decía el maestro, cuando hacía una pregunta, el de adelante, yo decía, le preguntaban al último de atrás, ¿cuál es la respuesta de esto? ¿Me entiende? Entonces, aquí, hermano, en la iglesia es igual, pero usted no tiene que ser de los que están allá atrás. No me refiero físicamente, hermano. Me refiero a aquellos hermanos que queremos recibir de Dios. Que tenemos que ser nosotros de los que quieren educarse en la palabra de Dios. De eso tenemos nosotros que ser. Hermano, si yo sé que algo que yo hago dentro de la iglesia, hermano, no está bien hacerlo, ¿por qué hacerlo? Si yo sé, hermano, que estar mascando chicle en la iglesia no es correcto, ¿por qué lo voy a estar haciendo? En la iglesia, hermano, hay que ser muy educado. Y la gente lo mira a usted como cristiano, me mira a mí allá afuera y aquí adentro. Ahora, la cosa es, hermano, si está allá afuera, pues ahí no le afecta a usted. Pero si aquí viene una persona y mira al hermano Eliseo tocando la guitarra aquí y mascando chicle, la persona que llegó no va a hablar del hermano Eliseo, va a hablar de la iglesia, hermano. Ese es el problema cuando aquí, hermano, no tenemos ningún tipo de educación, porque eso es mala educación. Eso es mala educación, hermano. Mala educación de los padres, mala educación, hermano, y falta de conciencia, falta de respeto. Porque Dios, hermano, merece todo el respeto. Nuestro pastor leía en Esdras, el último mensaje me parece, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, mire, aquí tenemos nosotros un orden, ¿verdad? Hemos estado hablando del orden también. Aquí tenemos un orden, hermano. Se lee la palabra de Dios, se ora. Entre orar y leer la palabra de Dios, hay muchos que oran primero y después leen. Hay otros que leen la Biblia y después oran. Estamos bien ahí, ¿verdad? Luego, después de eso, hermano, se canta, ¿verdad? Acciones de gracias después, cantos de nuevo. Si hay participaciones, se le da participaciones, ofrenda, cantos y predicación. Eso es un orden. Ahora, ¿qué pasa si yo afecto ese orden? ¿Qué pasa si yo me salto el orden que el pastor tiene aquí? Yo me lo estoy saltando. Si en el tiempo, hermano, de que el pastor dice, bueno, vamos a leer la palabra de Dios, llega un hermano y se pone a cantar, hermano. Llega un hermano y se pone a cantar. Ese es un desorden. Esa es falta de respeto, esa es falta de educación. Si a la hora, hermano, que estamos cantando, viene un hermano y se arrodilla y comienza a orar y a orar y a orar, dice la palabra de Dios, Eclesiastés capítulo 3, para todo hay tiempo. Y el orden en la iglesia se tiene que seguir, hermano. Y no me malinterprete, porque ya le voy a explicar por qué. El orden dentro de la iglesia se tiene que seguirse. Si cuando van a recoger la ofrenda, conocí a una persona, mira. En mi vida, hermano, he conocido muchas personas. Por eso yo siempre le digo, conozco a una persona. Conocí a una persona. Son cosas que no están bien dentro de la iglesia. Que cuando era tiempo de ofrenda, ¿sabe qué hacía? Se iba para el rincón más lejos a orar, hermano. Era para que Dios bendijera la ofrenda, quién sabe. O era porque no quería ofrendar. Pero la cosa es de que se iba y oraba en tiempo de la ofrenda. El tiempo de ofrendar es para que usted meta su mano a la bolsa y saque dinero, hermano, y para que ofrende. Amén. Es para eso.
Ahora, pero usted no va a decir en tiempo de la oración, ¿y dónde están los ofrenderos? ¿Dónde? Ni la ofrenda, no pasan con la ofrenda. Y para todo hay tiempo. En tiempo de los cantos, hermano, mire, yo no puedo estar leyendo la Biblia ahí en tiempo de los cantos. Me pareció interesante esto que estuve leyendo. Y aquellos hermanos gozándose, alzando sus manos, y yo leyendo la Biblia. Eso es falta de educación. Eso es un desorden dentro de la iglesia. ¿Qué muestra eso? Falta de reverencia. Hermanos, es tiempo de alabar a Dios. Vamos a alabarle. Póngase de pie. El hermano allá leyendo la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Perfecto. Pero para todo hay tiempo. Amén. Así es, aleluya. Para todo hay tiempo, hermano. Imagínese usted que el pastor esté predicando y que venga una persona aquí a orar, hermano, y que comience a hablar en lenguas aquí. ¿Será eso correcto? ¿No es correcto? Eso no es correcto en ninguna manera. Decía Pablo. Pablo era una persona muy educada. Usted sabía que Pablo era bien educado, ¿verdad? Pablo era un hombre bien estudiado y bien educado. Y fue instruido por un hombre llamado Gamaliel. Y era uno de los grandes de aquellos días, hermano. Olvídate. De los grandes. Y Pablo, hermano, constantemente le predicaba al pueblo que se supieran comportar como hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros, hermanos, hablamos de un orden dentro de la iglesia, en el servicio que se presta, hermano, hay que seguir ese orden. Hermano, el hermano tal tiene una acción de gracias. Acción de gracias, hermano. Acción de gracias. Vamos a cantar. Voy a dar una acción de gracias. Gracias a Dios que me bendijo, me libró de lo que estaba por pasar, me dio lo que yo le estaba pidiendo. Amén, hermano. Esa es su acción de gracias. Pero fíjese que se ve mal cuando dice, va a pasar el hermano con una acción de gracia. El hermano lee, canta y ora y casi predica. Eso se ve mal, hermano. La gente, si hay un visitante, hermano, ¿qué pasa? Los visitantes no son espirituales, hermano. Usted no conoce a los visitantes, no sabe que están en la carne o están en el espíritu, andan. Y si andan mucho en la carne, van a criticarlo. No, a usted, hermano, ni a mí, van a criticar la iglesia. Tenemos que cuidar nosotros mismos el cuerpo de Cristo, hermano. Tenemos que cuidar nosotros mismos el cuerpo de Cristo. Hermano, va a cantar el hermano Eliseo, va a cantar una alabanza, pero pasa el hermano Eliseo y dice, hermano, Dios le bendiga. Quiero leer una pequeña lectura bíblica. Vamos a leer el Salmo 119, hermanos, en el nombre de Jesús. Y comienza a leerlo, ¿no? Nomás imagínense, hermano. Desorden, ese es un desorden. Esa es falta, hermanos, de educación. Porque yo tengo que saber lo que en la iglesia se está haciendo. Si yo, hermano, en la iglesia, si yo sé que en la iglesia hay tiempo para cantar, ese tiempo yo lo tengo que dedicar para cantarle a Dios. Si yo sé que en la iglesia hay un tiempo, hermano, para ofrendar, ese tiempo tiene que ser de mi ofrenda para Dios. Si hay un tiempo de oración, yo tengo que saber que ese tiempo es tiempo para que yo entre en comunión con Dios. Y de esa forma, hermano, siguiendo el orden, si alguien viene y va a decir, oye, ¿qué? Paso a paso, bien ordenado el servicio que llevan estos hermanos. Pero si ven de que sale una cosa por ahí que es tiempo de cantar y no, los hermanos allá están orando, 3 están orando, hablando en lengua. El derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, llega a la vida del ser humano. Aleluya. Cuando uno se entrega a Dios. Pero el mismo Espíritu te dice, oye, esto que estás haciendo no está bien. Esto que tú estás haciendo está fuera del orden de lo que se está haciendo en este lugar. El mismo Espíritu va a decírtelo. Ahora imagínense que el predicador, hermano, está aquí y mire, y el hermano está ahí así, mire, con el teléfono, así, mandando mensajes. A mí no me molesta, hermano. El problema no es mío, el problema es suyo. Y la cosa es, hermano, de que si alguien viene y lo mira, va a decir, así hacen las cosas aquí en esta iglesia. Van a decir, como dice usted, qué padre, ¿verdad? ¿Y los salvadoreños? Hasta se me olvidó. Sí. Bien norteado.
Fíjense, la cosa es, hermano, de que cuando venimos a la casa de Dios tenemos que venir a una cosa, y eso es a alabar a Dios. La hora de la predicación, hermano, tenemos nosotros que estar atentos. A la hora de los cantos tenemos que cantar y darle todo a nuestro Dios. A la hora de la oración, hermano, hay que entrar en comunión con Dios. No oren todo el día, aproveche el momento, ¿verdad? Aprovechemos el momento. Si no oramos en la casa, aprovechemos ya que hay tiempo de oración. Pero yo no puedo en ningún momento estar, hermano, distraído de aquí. Si yo quería, hermano, hablar con alguien, bueno, pues reunámonos allá y tomémonos un café. Pero aquí en la iglesia, hermano, en tiempo de los cantos, que los hermanos estén platicando, ¿verdad? En tiempo de la oración, que los hermanos se levantan antes porque se les cansaron las rodillas y comienzan a platicar allá, ¿verdad? Y se acuerda de aquellos, sí, pues. Los demás orando y aquellos platicando. Hermano, falta de educación. Eso es falta de educación. Hemos hablado con nuestro pastor muchas veces. Miren, cuando yo me recuerdo, cuando yo era muy niño, hace mucho tiempo, si mi mamá estaba hablando con otro adulto, hermano, yo me pasaba en medio de ellos, hermano. Ay, hermano, tenía que agacharme rápido porque si no, mire, y que, oiga, las señoras como que era que tenían más fuerza, ¿verdad? Las señoras como que tenían más fuerza que las de hoy, porque sí, hermano, porque le decían a uno, hey, no, a ver, ya alguien por ahí ya me confirmó que sí le dieron. Mire, Dios, hermano, Dios quiere una iglesia santa, dice la palabra. Pero en esa iglesia santa que Dios quiere, eso encierra mucho, hermano. Eso no encierra solamente venir a la iglesia, cantar, portarse bien. No, eso no es solamente, eso no es santidad. Eso, hermano, es estar viviendo la vida en Cristo. Pero la vida en Cristo, hermano, hay que irla formando también. Aleluya. La vida en Cristo hay que irla formando. La palabra de Dios dice que Esdras estaba leyendo la ley al pueblo. ¿Y qué hacía el pueblo cuando Esdras leía? Dice que el pueblo estaba atento. Y cuando Esdras terminaba de leer la ley, todo el pueblo decía, amén, amén. Era lo único, hermano. Pero el pueblo estaba atento porque ellos sabían qué era lo que estaban haciendo. Un pueblo bastante educado, rebelde muchas veces, pero bastante educado, porque sabían que era estar escuchando la voz de Dios. Dice la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 3, como lo dije antes, para todo hay tiempo. Y el predicador comienza diciendo, hay tiempo para vivir y hay tiempo para morir. Hay tiempo para callar y hay tiempo para hablar. ¿Verdad? Entonces, si para todo hay tiempo, significa que el tiempo que yo estoy en este momento, este tiempo yo lo aparté. Yo dije, voy a ir a la iglesia y en el tiempo de la predicación yo voy a estar atento porque es palabra de Dios. Aleluya, amén. Significa de que en el tiempo de los cantos yo dije, bueno, voy a apartar en la iglesia, van a cantar aproximadamente media hora, 40 minutos. Esos 40 minutos yo voy a alabar a Dios a través de la alabanza. Y cuando la gente vea y cuando la gente venga y vea, verán que nosotros somos personas muy educadas. Ahora, fíjense, nosotros, hermanos, si nosotros vamos allá afuera, como lo decía hace unos meses anteriores, la gente que nos ve allá no es espiritual. Y la gente lo va a juzgar y a usted y a mí por la conducta que tenemos allá afuera. Ellos no son espirituales y nos van a juzgar por la conducta que nosotros tenemos. Por nada más que eso. Dice la palabra de Dios. Bueno, lea, hermano, conmigo Tito. Pablo, hermano, le escribe a Tito. Fíjense, la palabra de Dios dice, Tito capítulo 2, verso 6. Dice, oiga bien lo que dice. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Esta casa no es cualquier casa, hermano. Este lugar no es cualquier lugar. En el instante que usted
llega a este lugar, esto se convierte en casa de Dios, amén, y puerta del cielo. Se convierte en casa de Dios y puerta del cielo, hermano. Lo que hablábamos hace tiempo, hermano, como la Santa Cena, el pastor también ha hablado de eso. Ese pan que usted ve ahí, eso no es nada, ese es pan. Ese jugo que usted ve ahí es jugo. En el momento en que usted toma eso y lo dedica a Dios, hermano, eso está consagrado a Dios. Entonces, de la misma forma, hermano, cuando llegamos a este lugar se convierte en casa de Dios. Y la casa de Dios tenemos que mantenerla limpia. Amén. Amén. Dios. Tenemos que mantener la casa de Dios limpia. Aleluya. Si a nuestros hijos en nuestra casa les enseñamos que tiren la basura donde tiene que ir, pues aquí tenemos que enseñarles también que tienen que llevar la basura a donde pertenece. ¿Verdad? Porque yo no creo que los adultos dejen basura. Es imposible. No es imposible. Se me hace muy difícil creer que los adultos dejen basura y dejen botellas en la banca. Así que somos niños, vamos a echarle la culpa a los niños, pero les vamos a instruir que tiren la basura donde tiene que ir. Amén. En la iglesia, hermano, la iglesia es un lugar precioso, hermano, y tenemos nosotros que cuidar este lugar. Mire, es un lugar muy bonito que tenemos, hermano, cuidemos el lugar. Si la gente, como lo digo, viene un visitante, hermano, y ve todas estas cosas, ¿qué va a pensar? No va a pensar de usted o de la persona, del hermano Eliseo que dejó la botella allí en la banca. No van a pensar nada, van a decir la iglesia. ¿Y quiénes están dentro de la iglesia? Ay, el hermano tal, el hermano, la hermana. Todos ellos se van a ir allí, hermano, en todo, porque el hermano Eliseo dejó una botella tirada allí, hermano. Tenemos que educarnos, hermano, en la palabra de Dios. Tenemos que educarnos y saber qué es lo correcto hacer y no dentro de la iglesia. Usted sabe qué es lo correcto que puede usted hacer aquí y lo que no puede hacer, ¿verdad? Usted sabe que estar con el teléfono en tiempo de los cantos o en tiempo de la predicación es mala educación. Usted sabe que estar platicando con el hermano es mala educación. Si el hermano viene y le pregunta, hermano, ¿en qué iba a predicar el pastor? Usted dígale. Pero ya no le pregunte que cómo le fue allá en la reunión que tuvo. Ya no le saque más plática. Dele el verso en el que el pastor leyó, el que el predicador estaba leyendo, y eso es todo, hermano. Pero no nos detengamos allá a platicar, porque eso es mala educación dentro de la iglesia. Fíjense que ese hermano pareciera que es algo pequeñito, hermano, pero hay gente, hermano, de que a la iglesia posiblemente no vuelva a venir porque ve cosas como esa aquí, hermano. Es posible que hay gente que venga, llegue y algo, hermano. El diablo, hermano, no necesita mucho para hacer enfriar el corazón de una persona. El diablo no necesita mucho. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Podemos nosotros estar siendo piedra de tropiezo para otros, hermano. Y hay que tener mucho cuidado con eso. La palabra de Dios, hermano, nos dice que cuando Jesús llega y ve a todos aquellos que estaban, hermano, vendiendo dentro de la iglesia, dijo, escrito está: mi casa, casa de oración será llamada. Casa de oración será llamada. ¿Por qué entonces, hermano, ahí pasan estas cosas dentro de la iglesia? No, pues subimos una foto y esperamos que nos den el primer like, ¿verdad? Y cuando llegue el primer like, vamos a ver el teléfono rápidamente. Y hay que apartarnos de todas esas cosas, ¿no? Allá afuera, hermano, tenemos todo el tiempo para estar en el teléfono, la tecnología nos ha, hermano, arrollado a todos, hermano. Y eso es inevitable, pero dentro de la iglesia hay que guardar un poquito, hermano, respeto a Dios. Hay que guardar poquito respeto a Dios. No poquito, ¿verdad? Tenemos que darle todo el respeto que Dios se merece, hermano. Dios, hermano, es grande y es fiel para con nosotros. Dice la palabra de Dios. El verso 11 del capítulo que leímos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En ningún momento la Biblia te dice y tú tienes que acomodarte a lo que el mundo te da. Tú tienes que acomodarte a lo que el mundo te pide.
No, hermano, la palabra de Dios dice que tenemos que guardarnos para Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Tenemos que guardarnos para Dios. Miren, cuando nosotros, hermanos, venimos a la iglesia, cuando venimos al momento de la oración, ¿sabe qué? Y esto yo lo digo por todos, y aún a mí me ha pasado, hermano. En el momento que se cantan los cantos de adoración, hermano, en el momento que se está orando, en el momento en que se ora, qué bien lo que hace nuestro pastor en hacerlo venir a todos aquí muchas veces, porque a veces, hermano, a veces estando, hermano, orando, y habemos quienes, miren, estamos así. Y el Espíritu de Dios, hermano, el Espíritu de Dios tiene que derramarse en un pueblo que está junto, en un pueblo que está en un mismo sentir, en un pueblo, hermano, que de verdad le está buscando. Yo puedo estar buscando con tanta devoción y entrega a nuestro Dios, pero hay alguien allí que me está ahuyentando el Espíritu Santo. Hay alguien ahí, hermano, que lo está ahuyentando. Entonces, cuando nosotros, hermanos, llegue esta situación, sepamos que el tiempo de la oración es tiempo de oración. Es tiempo de orar. Para todo hay tiempo. Tenemos que ser, hermano, personas educadas. Cuando usted vaya allá afuera, hermano, y hable con una persona, háblele educadamente con la palabra de Dios. No le hable con palabras pésimas, no le hable con palabras duras. Hermano, llegue a la persona mostrándole el mensaje salvador de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer, mostrarle a la gente el mensaje transformador, el mensaje salvador de Jesucristo. Personas, hermanos, que han sido instruidas, personas que han sido educadas en la palabra de Dios. No personas que van agarrando versos de por aquí, agarran otro verso por allá y se los tiran todos a aquel que está escuchando. No es así, no funciona así. El cristiano, hermano, es una persona que ha sido lavada con la sangre de Cristo. O sea que ahora es nueva criatura. O sea que la forma en que se comportaba antes, ahora ya no la tiene, ahora es diferente. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando yo escuché esto, hermano, le dije, ¿verdad? Al principio, cuando yo escuché este tema, educación cristiana, eso se quedó guardado en mi mente. Y mire, y eso fue aproximadamente hace como 20 años ya. Y eso, hermano, ha resonado en mi mente siempre, hermano. Educación cristiana. ¿Por qué razón? Porque el cristiano, hermano, es una persona educada. Allá afuera nos tienen por personas educadas, hermano. Por personas educadas, o si me conocen bien, si me conocen como soy en mi casa y mi testimonio no es bueno, me conocen como una persona bien hipócrita. Entonces nos conocen como dos formas. ¿Como cuál será que me conocen a mí o como cuál será que la conocen a usted? Hay que pensar, ¿verdad? Si hemos sido bien educados, hermanos, instruidos. Mire, algunas veces pensamos, es que en la iglesia, cuando voy a la iglesia, pues yo no siento que el mensaje me llena ni nada, hermano. Nosotros podemos llenarnos del Espíritu de Dios día a día, hermano. Buscar de Dios. Mientras nosotros no busquemos de Dios, hermano, puede estar el mismo Pablo aquí, ¿verdad? Predicando, hermano. Y si yo no busco de Dios, hermano, ahí no va a pasar absolutamente nada. Así que tenemos nosotros que instruirnos en la palabra de Dios. Eduquémonos, hermanos, en la palabra de Dios. Amén. Hasta que ha llegado mi predicación. Dios les bendiga, hermanos. Y sigamos adelante sabiendo que Dios, hermano, es el único. Dios es el único que puede darnos la salvación. Pero nosotros tenemos que llevar el mensaje de salvación también a otros. Amén. Dios nos bendiga a todos, hermanos.